In olden days I claimed to start it was regarded something shocking but now. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición de Comunidad TVCO, el programa que nos encuentra todos los miércoles aquí en la pantalla cooperativa. En la noche de hoy los invitamos a caminar un tema que nos hemos puesto de acuerdo entre todos en que se trata de una de los puntos álgidos dentro de lo que es la agenda temática de los temas de rutina o por lo menos de interés comunitario. La justicia y sus distintos ribetes y distintos alcances. Comentábamos mientras realizábamos la producción sobre estos conceptos que atraviesan precisamente a uno de los tres poderes del Estado. Un poder dentro de ese esquema constitucional que no goza de la mejor consideración por parte de los ciudadanos. Inclusive no deja de llamar la atención que en algunas encuestas de opinión la ponderación que realizan los ciudadanos consultados lo ubican a la justicia aún por debajo de los poderes políticos o legislativos. De esos temas y también de alguna experiencia que tiene que ver con la mediación vamos a estar dialogando en el día de hoy. Si la justicia resuelve el conflicto, si participa precisamente en la resolución de los conflictos, si se exploran caminos alternativos a lo que es el clásico punitivismo, por lo menos a la clásica sanción penal que eventualmente recae sobre quienes infringen la ley. Y esos son los temas que vamos a intentar desmenuzar con quienes nos acompañan en esta linda noche piquense. Aquí estamos nuevamente para conocer sucintamente a quienes nos acompañarán en el transcurso de esta linda noche. Fátima, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, docente. Sí, profesora en Ciencias de la Educación y bueno, trabajando en el nivel secundario y en el nivel universitario también. Muy bien, el señor Constantino, defensor. No tiene nada que ver con Scaloni, como me decía, que un poco me corregía fuera del aire, y yo lo vinculé a Qatar. Bueno, me hice un lío ahí con las cuestiones. Pero Guille, buenas noches. Buenas noches, también adhiero a lo que acaba de decir, gracias por la invitación. Y bueno, como decías vos, soy defensor en lo penal, o sea que nada que ver con fútbol. Desde hace ya 17 años, se cumplieron este año que estoy como defensor en lo penal. Así que esa es, por ahora mi trabajo es... La ocupación. La ocupación es esa, abogado por supuesto, pero bueno, ahora estamos trabajando en eso. Muy bien. Analía, muy buenas noches, gracias por la visita. Bueno, gracias por la invitación también, así que bueno, contenta y compartiendo este momento con ustedes. Bueno, Analía, desempeñándote por ahora en la profesión, digamos. Sí, ahora estoy ejerciendo solamente la profesión, después de haber pasado por diferentes instancias, diferentes lugares del Estado, ahora estoy ejerciendo la profesión, sí, abogada. Abogada y con especial atención por ahí en algún caso de... Sí, de familia, sí, de familia y bueno, soy también mediadora, que no estoy ejerciendo actualmente, no, pero sí tengo, digamos, la capacitación de mediación, sí. Muy bien. Bueno, y a Cecilia, los televidentes de TVCO la tienen más presente debido a que comparte sus saberes y pensares con nosotros en nuestro noticiero. ¿Cómo te va, Ceci? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo al igual que Ana me desempeño en el foro local como abogada particular. Muy bien.
Les agradecemos la compañía, establecemos esta primera pausa y ya regresamos en Comunidad TVCO. In olden days, cycling to start was you got the something shocking, but now. Muy bien, aquí estamos en Comunidad TVCO, como siempre decimos, aprestándonos a desarrollar un diálogo franco, ameno, con toda la calidez necesaria, con estas temperaturas que tan agobiados nos tienen, que por ahí guardamos cosas en los roperos que después tenemos que rescatar para poder seguir usando. Pero bueno, más allá, no, estamos hablando de generar climas, ¿eh? Vamos a compartir el video que nosotros denominamos activador o motivador. Hemos compilado algunas imágenes con origen en canales de aire o de cable de distintos lugares del país, que dan muestras de algunas situaciones extremas. Queremos analizar también los motivos por los cuales se llega a este tipo de situaciones indeseadas. Vamos a compartir esas imágenes y luego sí dialogamos con Fátima, Guillermo, Analía y Cecilia aquí en el piso. Vean esta imagen y la debatimos acá. A ver, ¿cómo? Y le quiero preguntar a Elvio. O sea, el tipo con el machete le da un par de machetazos con la parte, por supuesto, lo que se ve ahí, no sé si... No es con el filo, con otra parte, lo hace arrodillar, le mete un par de planazos, lo hace arrodillar. Esto es edad media. Edad media. Leí el Godofredo Bullón, yendo para la Segunda Cruzada. Edad media. Detienen a delincuente que robó varias veces en el barrio. Vecinos lo interceptaron en el patrullero. Lo bajaron y lo molieron a golpes. Qué bárbaro. Y lo grabaron. Vecinos contra delincuentes. Así que eso vivo. No le generadito, ¿viste cómo te viene? Va a tener una banda marido. Se van a recortar, con el se va a doler. Estamos poniendo los chorros. Ya estamos poniendo los chorros. La p*** que parió. ¡Hijo de p***! Con un celular con el Paco. ¡Cállate la boca porque te paqueo la cabeza! ¿Entendés? Porque a ustedes no les importa nada la vida de la gente. Nada, porque ni siquiera van a ser de ustedes. ¿Entendieron? Que me a palo. Y también en la calle. Mirá lo que pasó en Córdoba. Delincuentes en moto, motochorros que roban una cartera a una mujer. Vienen los vecinos, cerca de 20 vecinos, y casi lo linchan. 2 noches sin dormir para que la robadora de la un año tuve ese celular inmundo. Un año. Soy señora. Cuando llega la policía, los hallan inconscientes, los golpearon hasta desmayarlos. Buen día para todos, bienvenidos a Nosotros a la Mañana. Este hombre pide desesperado por ayuda de sus vecinos. Los vecinos llaman al 911 y presten atención lo que va a suceder. Buen día, Sandra. Buen día, Pollo. Buen día para todos. Escuchen esto. Escuchen la desesperación. Agárrenlo. Sí, yo quiero decir algo antes de ir con la información dura de Marote. A mí hay algo que me preocupa de todo esto y es cuando estas cosas salen bien. Porque esto de casualidad salió bien. De casualidad los vecinos pudieron contra ellos, que estaban preparados para robar, que fueron dispuestos a todo. Y esa imagen del linchamiento, de las patadas en el estómago, del rostro ensangrentado, el delincuente, a mí me preocupa. O sea, a mí también. Coincido con el punto, es excelente el punto. Me preocupa sobremanera. Excelente el punto. Esta es la sociedad que no tenemos que querer, ojo, ¿eh? No, sí. Como les decíamos, situaciones extremas, indeseadas, la sociedad que no queremos tener. Guille, en tu mirada con respecto a estas imágenes, y bueno, por suerte no encontramos en Pico acciones como estas, pero sí
la espectacularidad que por ahí algunos medios le brindan a este tipo de noticias tornan en factible que no estemos ajenos al que alguna vez la suframos. Sí, acá no se ha llegado a eso y espero nunca se llegue. Me parece una locura que pasen esas cosas, porque justamente dentro del Poder Judicial o de la justicia tenemos que resolverlo como lo dicta la ley o como lo dictan las normas, ¿no? Por eso somos una sociedad que deberíamos acatar las normas en todo sentido, tanto el que infringe la norma que comete un delito como las otras personas que son víctimas. Hay todo un procedimiento para juzgar a cada persona y en cada momento, en cada lugar. Esto que vimos recién me parece una locura que pase, porque si no esto se transforma en un western, es la realidad. Parece que la venganza está en boca de todos y no es la forma, me parece, ni la solución que hay que traer a la sociedad. Publicitarlo de esa manera muchas veces genera más bronca y no es bueno, no es sano, no es bueno. Porque a pesar de que la gente habla mucho o critica la justicia, y lo hablo desde el punto de vista de mi lugar, que soy defensor, está lleno de condenados, hay mucha gente que se la juzga por cada delito, incluso por penas graves, y otras veces se solucionan los conflictos de otra manera, que no llegan a haber condenas porque lo permite la norma, incluso con participación de la víctima. Así que no me parece la forma lo que acabamos de ver en ese video. Uno entiende la bronca, la impulsividad, porque si a alguno le roban o es posible de algún otro delito, puede tener esa bronca en el momento, pero bueno, hay que pensar fríamente y seguir la forma, digamos, llamar a la policía, que intervenga la policía, que sea detenido quien presuntamente cometió un delito y se lo juzgue, ¿no? Analía, obviamente sin detenernos en esas imágenes, pero habitualmente son jóvenes los que incurren y a su vez son víctimas de esos linchamientos, ¿no? Porque se ve gente joven alrededor de eso. Sabemos que en tu trayectoria, en tu experiencia, tuviste vínculo por lo menos con chicos que tenían por ahí colisiones con las normas. Sí, yo creo en realidad, también impactante y tremendo, porque también se ve, digamos, el extremo, se responde de la misma forma de lo que queremos que no exista. Entonces, más violencia sobre la violencia, que en realidad, esto que decís, los chicos, los jóvenes, todos somos resultado de nuestra sociedad. Y esos jóvenes que delinquen por diferentes motivos son víctimas del sistema. Para mí, son la figura expresa del fracaso del sistema, de cómo de las personas que encargadas de cumplir con determinadas funciones hicimos todo mal. Porque no es que, mágicamente un joven va a delinquir. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué fue de su vida? ¿Qué recibió? Normalmente damos lo que tenemos. Cuando nos llenan de maltrato, de carencias, de la desidia, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Bueno va a ser? ¿Mágico? No es. Es mi opinión particular, ¿no? Me hago cargo de eso. Fátima, estás, no voy a decir del otro lado del mostrador porque no lo estás, pero sí tenés un vínculo con los jóvenes distinto, porque tenés la posibilidad de estar con ellos, de ahí. Y de construir desde otro lugar. Claro, y también de ver todas estas situaciones todos los días. O sea, a mí es algo que me preocupa, son situaciones de violencia. El hecho de ya hablarse mal, mirarse mal, lo que sé es como decía Ana, o sea, tiene que ver con que un montón de personas hicieron las cosas mal y también ver el contexto en los que ellos están inmersos. O sea, si en su familia ven estas situaciones o en el día a día lo ven,
es obvio que después lo van a reproducir, y más en una escuela también. Obviamente que desde estos años se está haciendo todo un trabajo en cuanto a, bueno, hay jornadas para trabajar lo que es la violencia, ¿sí? Para exponer todas estas situaciones, y también en el caso de mi materia trabajar esto de, bueno, a ver, vos sos un sujeto de derechos, pero además de tener derechos tenés obligaciones y normas que respetar, y también tus derechos se ven afectados cuando vos no respetás los derechos del otro. Entonces, como veíamos ahí en el video, si vos a un ladrón, está bien, está haciendo algo que está mal, ¿no? Pero vas y le pegás, no estás respetando sus derechos. O sea, claro, totalmente. O sea, estás haciendo lo que te hace enojar. Claro. Cecilia, el concepto de seguridad ciudadana está, dicen, dentro de los nuevos derechos adquiridos por los ciudadanos. ¿Cómo observas eso? ¿Qué mirada tenés? No, a ver, un poco es como han referido ellos también, y esto de que el contexto también hace a todo, a la persona que delinque, a la víctima, esa víctima que después se convierte también en víctima y victimario, porque en definitiva si intenta él mismo ejercer derechos, a ver, básicamente es como dice Guille, hay todo un procedimiento destinado a la resolución, entre comillas, de ese conflicto, resolución, o de alguna manera restaurar el derecho vulnerado, y que sea un tercero, en este caso un juez, donde se le va a garantizar a esa persona que cometió el delito sus derechos de defensa, etcétera, y se va a determinar ahí si corresponde una pena o no. Entonces, cuando esa víctima se convierte en victimario, entonces pues tenés el mismo hecho que veíamos ahí, pero a su vez tenés también que el supuesto delincuente recibió toda esa golpiza y recibió un montón de otras cuestiones. Eso no pasa por, creo que, la seguridad ciudadana y demás, sino que básicamente tenés dos personas que en distintas instancias han cometido o han básicamente vulnerado los derechos de otros. Han incurrido en... Claro. Establecemos una breve pausa. Ya regresamos, estamos en Comunidad TVCO. In olden days, I claim to start the was regarded something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words now. Continuamos en Comunidad TVCO, desandando este tema de la justicia y de todas las aristas, y como ya hemos habituado a nuestra gente, vamos a ver qué repercusiones hay en la calle. Vamos a indagar, a ver qué dicen los piquenses, qué opinan, qué sentido le dan a todo esto vinculado con la justicia. Estuvo Gonzalo Rodríguez con Luana Bermúdez en las calles de la ciudad registrando la opinión de los piquenses de esta manera. Califico regular. Regular, o sea, sí. ¿regular para bien o regular para mal? Regular, lamentablemente tengo que decir que para abajo. Y yo creo que en este momento tendríamos que tener un poquito mejor justicia, ¿no? Porque realmente están pasando muchos hechos que realmente la sociedad está muy incómoda, se está viviendo mal y muy intranquila. Mala. Mala. ¿Por qué? Porque hay muchas injusticias, como podría decirte, hay presos que están pagando una condena que no deberían estar pagando. Y pienso que la injusticia es mala porque tapa muchas cosas. Y a veces están bien hechas las leyes y hay veces que no. No siempre es justicia para todos, porque muchas veces quedan cosas sueltas. Bien. Sí, hay muchas cosas bastante injustas, más que todo para la gente carenciada, porque no es la misma justicia para el que tiene dinero que para los que no tienen. Muy bien, las opiniones registradas por la cámara de Luana y el micrófono de Gonzalo en Comunidad TVCO. Sensaciones. Guillermo, ¿advertís desde tu rol, desde tu función, ese sesgo por ahí que advierte la vecina refiriendo a que hay una justicia para los que tienen y otra para los que no tienen? Bueno, yo tengo un colega, porque vive, que siempre dice que la justicia penal es la justicia de los pobres. Pero bueno, no quiere decir que los jueces, cuando llega el momento, digo jueces o funcionarios, al momento de ejercer su labor, no lo hagan conforme a derecho, por lo menos en nuestra comunidad. Yo conozco a los funcionarios locales y cómo se trabaja, y se trabaja
bastante bien, creo que se trabaja bastante bien. Pero lo que pasa es que la mirada que hay en general es de una justicia mala, y hay que ver también qué es lo que se por lo que dicen los entrevistados, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué te da la sensación? Bueno, primero que mucha gente equipara la justicia nacional o federal a la justicia local, porque la gente ve noticias y de lo que pasa en Comodoro Pi, donde se discuten otras cuestiones o se trabajan sobre otros temas que no es lo que se trabaja en la justicia local. Entonces no es lo mismo la justicia federal que la justicia ordinaria de la provincia de La Pampa. Por supuesto que esta es una comunidad más chica, nos conocemos todos, pero es más fácil de trabajar en una comunidad más chica y menos conflictos que en otros ámbitos. Pero la realidad es que cada vez que hay un conflicto, me voy a referir a los conflictos penales, no un conflicto civil, pero nadie queda conforme. Siempre va a haber uno que le va a ir mal. O el que condenaron no está conforme porque es injusta la condena, y si lo absolvieron, la víctima va a quedar disconforme porque lo absolvieron. Esa es absolvieron, sobreseyeron o archivaron la causa. Es la realidad. No es fácil eso, pero es la mirada que en general que se tiene de que hay injusticia, de que no se trabaja bien, o de que no. Pero bueno, es lo que hay, y no es fácil de revertir esa cara de la moneda, de la mirada en general de la sociedad, porque es la mirada que hay hoy. ¿Cómo se podría? ¿Se podría con eso? ¿Se podría con esa empresa, digamos, por lo menos de empezar a articular medidas o acciones? Yo creo que sí, porque también hay la gente está mal informada muchas veces de cómo se trabaja, de cómo se soluciona el conflicto, por qué se llega a una condena, por qué se llega... Bueno, antes en la charla previa hablábamos de una institución que se está utilizando ahora, la justicia va a la escuela y es acercar información a los jóvenes, que son nuestro futuro y los que van a ser padres y los que van a ser parte de la sociedad y demás, para que se vea de cerca cómo se trabaja. Y eso es muy importante, porque me ha tocado participar como funcionario judicial y hablamos con los jóvenes, chicos que son adolescentes pero que ya se van a estudiar incluso, y por ahí se sorprenden con las cosas que explicamos, porque nos hacen preguntas: ¿cómo podés defender vos a un delincuente, por ejemplo? ¿Cómo podés defender a un abusador? ¿Cómo podés defender? Y uno le explica el porqué, el derecho de defensa, el por qué tenemos que seguir este procedimiento, lo que hablamos recién, porque esto no es cometer un delito y vos la venganza y solucionar el problema. El problema es quién llega a cometer el delito, por qué llega a cometer el delito, cómo se llega a ese... Y bueno, y hay todo un procedimiento para juzgarlo y demás. Y cuando ven de cerca esas cuestiones, ven de cerca al juez, ven de cerca al fiscal, ven de cerca al defensor, se sorprenden muchas veces para bien. Y eso en general no está bien informado. No está bien informado. Se saben los resultados. El que salió absuelto, el que salió condenado, y se terminó. Y el abusador, y todo en la misma bolsa, y el ladrón o el que comete delito contra la propiedad, todo en la misma bolsa, y son todos malos. Y no es tan simple la cuestión. Incluso hay una infinidad de salidas alternativas al proceso penal, que de eso también creo que era la idea de charlar, que solucionan conflictos sin llegar a una condena, que es muy valedero y queda conforme la víctima como el victimario. Hay salidas alternativas al proceso y se le explica por qué está la salida, en qué casos, porque no en todos los casos. Esas cuestiones son muy importantes de informar porque la gente no lo sabe. Entonces sí, son herramientas que no se manejan por ahí con la fluidez que merecen. Exactamente. Y la gente que dice, entran y salen, ¿por qué está de vuelta en la calle? Porque hay que partir de la base que todo condenado tiene, la finalidad de la pena es resociabilizar. Y todo condenado, salvo el caso que hablábamos recién de Puch, por ejemplo, que no salió nunca, todos salen. Incluso salían, ahora cambió la ley de ejecución penal, pero salían hasta los que están condenados a cadena perpetua, porque tenían un límite de pena, impuesto incluso por pactos internacionales, por acuerdos internacionales, que a determinada edad podían
recuperar con una libertad condicional o reinsertarse a la sociedad. Y eso hay que entenderlo también, hay que ponerse de los dos lados, digamos. ¿Y el por qué? Porque la finalidad de la pena es esa, no es excluirlo, como dice Cecilia, excluirlo, lo metemos en una bolsa y se terminó. Bueno, esas cosas hay que informarlas bien, cómo se dan, en qué casos se dan, cómo se resuelven los conflictos, y la mayoría de la gente no lo sabe con detalle. Analía, con respecto al tema de cómo mejorar la administración de justicia, ¿qué mirada tenés? ¿Cómo articular? ¿Qué tipo de gestión? ¿Qué tipo de acción? Como para ir de a poco mejorando con eso. Yo creo que es fundamental esto que dice Guille sobre, digamos, la necesidad de la información, que las personas conozcan, que sepan. Una de las cosas que yo pongo realmente atención y le doy todo el tiempo necesario es cuando las personas llegan a hacer una consulta, que puedan entender exactamente lo que está pasando, cuáles son las alternativas, los pros y los contras, pero que sepa de qué se trata y cuáles son las vías. Esto es fundamental. A mí me parece bárbaro, digamos, esto que están haciendo el programa vigente de la justicia va a la escuela, esto que dice Guillermo, la información, porque nosotros a partir de saber qué podemos hacer, es lo que podemos ponernos en acción, es lo que la gente tiene que saber. Hay muchísimo desconocimiento por ahí con respecto a estas cosas. Y también creo que tiene que ver con este descreimiento de la justicia. Esto que dice Guillermo también, de que por ahí uno se hace eco y repite sin conocer un trasfondo que tiene que ver precisamente con el resultado que estamos viendo actualmente. Entonces nosotros nos creemos que hubo denuncia, que hubo esto, que hubo lo otro, y resulta que después no hubo nada. Entonces nos quedamos a veces con estos medios informativos que dicen algunas partes, la gente se hace toda una historia de una cosa y decir, ¿qué es justicia injusta? Y capaz que nadie fue a hacer una sola denuncia. Lamentablemente esto lo vemos. Entonces, creo que es fundamental esta parte, que las personas estén en conocimiento de cuáles son las alternativas, de cuáles son los medios que tiene para hacer. Creo que es eso, que pasa por ahí el tema y sobre todo también ojalá que los medios se transmitan e informen a las personas, que se dediquen a eso, más que por ahí a pasar determinadas cuestiones que son traumáticas para quien sea que lo ve, porque enseguida te pones, o la mayoría de las veces, del lugar de la víctima, de la persona que está sufriendo, ¿no? Y la mayoría de las veces se procede en revictimizar también a la víctima, ¿no? Lamentablemente. Sí. Por ahí cuando veías las notas, parece ser que todos se refirieran al fuero penal, a lo que hace Guille, y la justicia como muchísimas cosas más, y por ahí hay otros ámbitos que tienen mejores, entre comillas, noticias, o son otras cuestiones que te doy un ejemplo por ahí medio básico, cuando tenemos innumerables complicaciones, qué sé yo, con que hablábamos también hace un rato, obras sociales, prepagas y demás, vos acudís y seguramente un juez en esa primera instancia te va a resolver el problema dictándote o haciéndote lugar a ese amparo y a esa medida cautelar, y no va a salir en el diario que, ¿me entendés? La justicia te concedió eso y a la que condenó es a la prepaga o al SEMPRE, ¿me explico? Entonces, es otra manera que tiene también de actuar la justicia, pero bueno, el tema es que por ahí la mala prensa, digamos que tiene, más que nada son esos hechos por ahí que veíamos en la primera parte, o incluso creo que si le preguntaras a cada una de estas personas a qué se refieren con justicia, es muy probable que te refieran o a que uno le robaron o a que el otro le estafaron, ¿me explico? Bueno, incluso el fuero de familia, tenés un montón de cuestiones ahí que a lo mejor hoy gran parte se canalizan por la mediación. Está bien, no sé si... Hay veces que vas a una mediación, se firma un acuerdo y salen los dos enojados, pero bueno, es esa cuestión también de que nadie va con a ver, tienen que entender que no podés ir con la expectativa de que vas a salir con el 100% de lo que reclamás, van los dos a ceder un poquito para tratar de llegar a un acuerdo, pero digo, son otros aspectos que también es la justicia. Y por ahí el programa que tiene el Poder Judicial es casi todo abocado a la parte penal. No sé cuánto esos chicos pueden conocer de otras cuestiones que... Bueno, que también es importante. Sí, cuando he participado se habló de
de ambos fueros. Claro. Pero bueno. Son otras cuestiones, porque a lo mejor también, no sé, por decirte otra situación, qué sé yo, en el fuero de familia también articulan las adopciones, que por ahí, ¿me entendés? Le van a resolver a un chico que está en determinada situación, le van a dar una familia. Y tampoco, a lo mejor ves solamente publicado el pedido. Claro. ¿Me explico? Y después no ves No tiene muy buena prensa eso, digamos. O no tiene prensa, no sé. Poca. Claro. Muy bien. Nueva pausa. Aquí estamos en Comunidad TVCO y los seguimos acompañando a la vuelta de estos avisos. Olden days that claims to start was look out to something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words now only. Aquí estamos nuevamente, estamos en Comunidad TVCO hasta la hora 21:30 le estaremos haciendo compañía aquí en la televisión cooperativa. Estamos desandando con Guillermo Constantino, con Fátima Bistolfi, Analia Kuseski y Cecilia Ruffini el tema justicia y en todas sus aristas, resolución de conflictos. Y como hemos adquirido este lindo hábito, volvemos a la calle. Estuvieron Gonzalo Rodríguez y Luana Bermúdez registrando la opinión de los piquenses de esta manera. ¿Qué haces justamente si ves un hecho delictivo? Y trato de intervenir, pero si está en riesgo mi vida, no intervengo, obviamente. Llamaría a la policía. Bien. Más que todo, porque es la prioridad que tenés que darle. Depende de la situación y depende de lo que sea, ¿no? Bien. Y actuar como cualquier ciudadano. Intervengo como sea. Yo en mi persona sí, yo actúo. Porque realmente yo creo que a futuro, cuando la gente haga conciencia que debe actuar de esa manera, se va a resolver mucho más cosas, no se puede hacerle la vista gorda a cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que actuar. Muy bien, el vecino con una invitación al compromiso ciudadano en la resolución del conflicto, un poco lo que decíamos Fátima fuera de micrófono, la necesidad de involucrarnos todos en la solución. Igualmente, a ver, yo lo llevo al ámbito educativo. Cuando en un aula pasa una situación de violencia o de conflicto, por así decirlo, esto de decir, bueno, yo actúo o hago, por ahí nosotros lo que le planteamos a los estudiantes es que, bueno, a ver, buscar la ayuda de un adulto que primero pueda, no sé, centrarte o ayudarte a ver qué es lo que pasó, que sea un mediador en eso y no actuar también por sus propios medios. Por ahí yo veía eso en la nota que decía, bueno, actúo o intervengo como sea. Y no, o sea, si hay una situación de violencia o de delito, lo que sea, llama a quien corresponda. No sé si es intervenir como sea. Porque después vemos lo que pasaba en el primer video de estas cuestiones de le pego al que robó y vuelvo otra vez a ponerme en el lugar de esa persona que también cometió un delito. Yo entiendo esto del compromiso y demás, pero bueno, para mí el compromiso va también respetando los derechos del otro, ¿sí? A ver, hay una situación, se trabaja con una situación de violencia y demás, a los estudiantes se les plantea esto, porque ellos lo primero que te dicen es, voy y le pego o le digo que me deje molestar y después ahí se arma todo un tumulto entre vos me dijiste, yo te dije. Entonces nosotros planteamos esto, bueno, en la escuela hay adultos, ¿sí? Que están para acompañarlos, ayudarlos y también a ver, bueno, cómo solucionamos esto, qué es lo que pasó, qué hiciste vos, qué hizo él, cómo lo solucionamos. A los golpes no, obviamente. Y hablándonos mal tampoco. Por ahí estas cuestiones que se vienen trabajando más que nada. También puntualizabas la necesidad de articular, ¿no? De tener en cuenta también los demás estamentos. Sí, a ver, esto de trabajar con el Poder Judicial, de que los chicos vayan, vean, entiendan y que no se queden solamente con lo que dicen los medios o con lo que leen en un diario, por así decirlo, que es por ahí la resolución o lo que salió de eso, sino es que también vean cómo es el proceso, ponerse en el lugar de un fiscal, de un juez. O sea, yo he participado de esto que las escuelas están yendo y es muy interesante y ellos también se quedan impactados de un montón de cosas y entienden mucho más cómo funciona la justicia y que no es simplemente fácil o que es la resolución de lo que salió en el diario, como bueno, se lo juzgó, va a estar preso o no va a estar preso, no sé, por así decirlo. Eso está. Leía en un portal hace algunas horas nomás el hecho de le dieron 5 años y 9 meses solamente. Y yo decía,
Sí, es un poco porque yo me puse a pensar 5 años y 9 meses, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Pero como que no me pareció tampoco, digamos, no me pareció como para... Eso es lo que pasa con la información por ahí cuando es tendenciosa. Eso es decir, solamente esa sola palabra implica mucho en una noticia, porque está generando al lector o al receptor de la noticia una tendencia que eso es poco ya de por sí. Ya cuando lo lees ya sabes que es poco. Entonces, y volvemos a lo que dijimos hoy, qué mala justicia, le dio poco. 5 años y 9 meses, una pena bastante alta. Después habrá que ver qué pruebas había, cómo lo cometió, evaluarlo. Pero eso es una noticia tendenciosa, es indudable eso. Pero bueno, volviendo al tema de lo que decía ella, y respecto al video, la manera de intervenir cuando hay un hecho en flagrancia, hablo de un hecho delictivo en flagrancia, hay que ser muy cauteloso. ¿Y de qué manera intervenir? No es lo mismo pararse a separar a 2 personas que se están peleando a ponerse a golpear a una de las 2 personas. Doy un ejemplo un poco para que se entienda, ¿no? O si hay un hecho con cierta violencia o con un arma, hay que tener mucha cautela. Creo que lo que corresponde son otras formas, llamar inmediatamente a la policía. Si uno va a intervenir con mucha cautela, porque puede terminar siendo víctima o puede agravar el hecho de alguna manera, porque el que está cometiendo el ilícito puede reaccionar peor de lo que está, de cómo está actuando. Que las intervenciones son para prevenir y no... exactamente. El hecho ya se interviene... Por eso, yo no digo que alguien no pueda prevenir a lo mejor un delito, pero determinados delitos y de qué forma. Cuando hay un hecho en flagrancia, incluso está previsto en el Código Procesal que puede intervenir un tercero o en el lugar de la policía, pero eso con suma cautela, no está para cualquiera, digamos, porque puede agravar la situación desde ya. Lo lógico sería inmediatamente avisar a las autoridades, que creo que alguno de los vecinos también refirió eso. ¿no? Sí, sí. La mayoría instaba por llamar a la policía. Claro. Sí. Lo mismo, vos decís lo de la condena, lo mismo cuando te piden las condenas ejemplares. Claro. ¿Qué es la condena ejemplar? La que se da en el marco de un proceso, con las garantías del debido proceso, el juez que... Eso sería, no, ejemplar te induce a pensar que tendría que ser la máxima como para supuestamente resolver el conflicto ese, no. La condena es la que corresponde, entonces. Está probado que por los principios de lo que implica la pena y la naturaleza jurídica de lo que implica la pena no es dar más pena para que todos vean. El que comete un delito no piensa la consecuencia de la pena. El 90% no piensa la consecuencia. No, a ver, lo voy a cometer porque esto me dan 3 y si no 2 y si no... El 90% no piensa. Siempre piensa o que no lo van a agarrar o que muchos son delincuentes ocasionales que vienen en una situación de impulsividad de ese momento. Entonces, nunca eso de la pena ejemplar no sirve, no es lo que corresponde. Porque, vuelvo a reiterar, el que delinque no piensa en esa consecuencia, generalmente. Y está probado que en lugares donde hay pena de muerte, vamos a dar un ejemplo un poco extremo, como en Estados Unidos, en los estados donde hay pena de muerte es donde más delincuencia de los delitos que tienen pena de muerte, o sea que prevén una pena de muerte como consecuencia, hay más que en otros estados. Que no tienen esa pena, sí. Y que no tenemos pena de muerte. Eso es estadístico, no tengo la estadística, pero es así. Analía, en tu caso, sabemos que si bien estás abocada al tema familia, también has tenido ocasión de defender a mujeres que han sufrido la violencia. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Sí, víctima de violencia de género, sí. La verdad, digamos, esto también, un ejemplo con esto de decir el descreimiento que muchas veces las personas, en este caso una mujer víctima de violencia, tenía con respecto a la justicia. Y creo que, digamos, lo bueno de esto, es más, hasta se lo transmití al fiscal de la causa, digamos, su cambio de opinión, de valoración, sí, de la justicia.
ella estaba realmente, muy enojada y descreída de todo. Y fue no hace mucho el debate oral y público, de ese caso estoy hablando. Y bueno, sí, lo terminan condenando a este violento. Y entonces ella puede, y lo dice, ¿no? Tiene una facilidad, digamos, para manifestar sus emociones y sus vivencias tan fantástico que ella agradece realmente a todo el Poder Judicial, agradece al fiscal, agradece, digamos, de lo que se hizo, ¿no? Porque ella sintió que se hizo justicia. Una mujer durante muchos años maltratada, ¿no? Y que, como pasa en muchas ocasiones... ¿Pero esa es la excepción o te parece que...? No, no creo que sea la excepción. Yo creo que tiene que ver, como es lo que yo pienso, con el compromiso que cada uno que asumimos en la función que nos toque cumplir en ese momento. Habitualmente, digamos, yo no hago penal, salvo excepcionalmente estos casos, que igual de género tengo 3 por vez, porque si no, no tengo la capacidad ni la energía suficiente, porque te lleva muchísimo tiempo, muchísima atención, y es acompañarla a la víctima de violencia, porque se tiene que reconstruir, es rearmar los pedazos que fueron esparcidos por todos lados, no es muy simple el tema. Entonces es acompañar desde ese lugar, lógicamente con la asistencia psicológica, que si no tiene fondos, digamos, también ver de qué manera lograr asistencia psicológica. Pero bueno, sí, fue una buena experiencia, la verdad, y bueno, esto que una persona, después de haber padecido esta situación, diga que cree en la justicia y de que está feliz y que está agradecida ella y sus hijitas, la verdad que es fantástico, son esas... Un mimo, una caricia. Totalmente, al alma, sí, totalmente. Nos vamos a la última pausa. Aquí estamos en Comunidad TVCO. In olden days, I claimed to start it was regard to something shocking, but now anything goes. Good authors do who wants to better words. Aquí estamos en Comunidad TVCO, desandando este tema que nos ha llamado la atención y nos ha entretenido durante todo este tiempo, y desde ya les queremos agradecer a quienes nos han hecho compañía del otro lado y a quienes han estado aquí en el piso de TVCO ayudándonos a pensar. Fátima, referías a que por lo menos en este último tramo del año estás trabajando con la violencia en el noviazgo, y la convocatoria con vos tiene que ver con eso, ¿no? Con qué pasa en la vida de los jóvenes, claro, de los más jóvenes. Sí, con trabajar con la educación sexual integral, que es una ley, ¿sí?, que está desde el 2006 en educación, que se trabaje todas estas cuestiones de violencia de género, otros tipos de violencia y muchas cosas más, bullying, grooming, un montón de situaciones donde se ven vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la idea es esto, que desde la escuela todos los docentes y en conjunto, ¿sí?, el trabajo en conjunto es re importante. Desde todas las materias, podamos trabajar ESI, derechos, y bueno, y también en relación con la justicia y con un montón de instituciones más que no solo sea la escuela. Guillermo, referías a que por lo menos de lo que tenés contacto, muchos casos de violencia de género. Sí, últimamente sí. Es lo que más tenemos, por lo menos en el trabajo de la Defensoría. Por eso lo que contó Ana hace un ratito, hay muchos casos como el de Ana y hay muchas condenas por violencia de género, eso desde ya. Sabemos que es una revolución no solo acá sino en el mundo, cómo se está trabajando con eso, lo que ha dado su fruto, indudablemente. Y bueno, con lo que tiene que ver por lo menos con los derechos, ¿no? Hacer conocer mejor los derechos. Por supuesto. Y un poco para terminar, lo que quería apuntar, agradecerte la invitación y que hayas tenido en cuenta la defensa, porque la verdad que generalmente en los noticieros y
salen los fiscales, ¿no? Y ustedes son integrantes del Ministerio Público. Somos integrantes del Ministerio Público, estamos con la misma cabeza hoy por hoy, estamos peleando por la autonomía de la defensa, pero somos la otra cara de la moneda. Pero es importante porque hay que informar a la gente, y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, que entiendan que los derechos que defienden, por qué hay derecho de defensa, cómo son los procedimientos, las formas. La buena información también muchas veces sirve, y no solamente lo que vende, que es la violencia. O sea, esto no hay que solucionar los delitos con más violencia, digamos. Siempre hay formas y hay veces que da sus frutos de buena manera. Y acá se puede lograr. Total, yo estoy apuesto a la justicia, siempre aposté a la justicia, estoy trabajando en la justicia, pero no lo digo por mi función, sino creo en la forma. Creo que se puede, digo. Cecilia, gracias también a vos. Bueno, no, por ahí aclarar que por ahí Guille lo que ve de lo que es la violencia de género, todo lo que determina o termina en un delito penal, básicamente, que la violencia de género es mucho más que eso, porque hay violencia económica, institucional, un montón de otras cuestiones que por ahí está bueno, como dice, de empezar a tratarla desde la escuela con todos estos lineamientos, porque bueno, la verdad hoy todavía esto no es algo que es la manera, entre comillas, de prevenirlo o de mejorar, sí, o de sociabilizarlo de otra manera. No solo se circunscribe a aquello, nosotros cuando lo vemos, yo por ahí, seguramente Ana también, desde lo que es el fuero civil, con la falta de la prestación económica, con a lo mejor la exclusión, las exclusiones del hogar no solo son en el caso de cuando hay violencia física, hay que hacerlo en todas las situaciones intermedias, y las ordena una jueza de familia normalmente, porque son las que determinan por ahí las medidas de restricciones de acercamiento, que a veces derivan en el fuero penal cuando se incumplen, porque son órdenes judiciales, y entonces tienen exactamente las mismas, entre comillas, sanciones que pueden tener el incumplimiento a las reglas de conducta cuando son condenados. O sea, es mucho más amplio que eso, y desde otros aspectos también. Analía, ¿te tocó interactuar con muchas mujeres en el proceso o no había tantas? Sí, me ha tocado trabajar con varias mujeres, sí, varias mujeres. Y esto de también que ella sentía, digamos, la justicia también tiene que ver esto que, como dice Ceci, porque también logramos los alimentos, porque, digamos, el golpeador le había sacado, digamos, todo, nada, porque lo que intenta normalmente el violento es ahogarla de toda manera, ¿no? Física, económicamente, emocionalmente. Sí, muchas mujeres, y bueno, y es eso, es el acompañamiento, que no es simple, no es sencillo, pero sí se puede salir de ese lugar, es tomar la decisión realmente y aprender a amarnos, a respetarnos, y cuando aprendemos a eso, hacemos que el otro, obligamos a que el otro haga lo mismo, y si no, que no esté. Así que creo que tiene que ver con eso también. Está muy bueno que desde el colegio impulsen este tipo de cosas para fortalecer. Y bueno, estamos en un cambio, en un momento que estamos aprendiendo un montón de cosas, así que como todo, cuesta un poco, pero es posible desde el compromiso, desde la responsabilidad de esto, de ser lo mejor que podemos ser, mejores personas. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el aguante. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Esto fue Comunidad TVCO. Tengan todos una muy linda noche. In olden days, I claimed to start, it was regarded as something shocking, but